Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22. Iniciamos la semana con mucha información, con un par de centenarios importantes. Es una semana en la que vamos a tener también la presencia de Carlos Monsiváis, se cumplen 10 años de su fallecimiento. En fin, es una semana que vamos a tener intensa información, así que vamos a empezar y qué gusto estar muy bien acompañada por Rafael García Villegas, por Guamacín Rodríguez. Rafa, ¿cómo estás? Mi querida Laura, amigos del auditorio, muy contento de saludarlos. Hola, Laura Regis, también en la traducción de lenguas de seña mexicana. Y como bien refieres, un arranque de semana con mucha información. Y sin más preámbulo, vamos a dar paso a la misma. Güeman, buenas noches. ¿Qué tal, Rafael? ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? ¿Cómo están? Vamos a comenzar, ¿qué les parece? Sí, con artes plásticas. Se conmemoran 100 años del natalicio de Vladi, uno de los pintores contemporáneos más destacados de nuestro país, que lo mismo trabajó en el terreno del muralismo que del dibujo y del grabado. Y por este motivo, la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, misma que alberga una obra monumental del artista de origen ruso, ofrecerá una serie de actividades en línea a manera de conmemoración. Las paredes interiores de la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada están cubiertas con los trazos del artista de origen ruso Vladimir Kilbachich Rusakov, también conocido como Vladi, quien trabajó por casi una década en este proyecto dedicado a la revolución y sus elementos, en el que sintetizó su visión de la historia, estética, filosofía, así como sus conocimientos pictóricos. Es que la influencia que nosotros vemos en Vladi no está ajena a la idea de sus maestros, a sus maestros como Goya, como Rubens, como el Greco. Es decir, inclusive en algunos fragmentos del mural, él va plasmando interpretaciones, digámoslo así, en cuanto al color y en cuanto a algunas formas. Para conmemorar el centenario del natalicio de este artista que se celebra el 15 de junio, la Dirección General de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público organizó conferencias, conciertos, talleres y narraciones orales a distancia. El día 15 de junio habrá un conversatorio digital con un servidor en el cual abordaremos cuál es la importancia de Vladi como un fundador de la generación de la ruptura. Ese mismo día habrá un concierto de música rusa para el contexto como tal. Posteriormente habrá otras conferencias vía digital de otros especialistas que van a abordar el tema del psicoanálisis y de la capilla freudiana y de la relación que tuvo Vladi, sobre todo con estas teorías, las ajustó, las interpretó y las desarrolló en el mural, que se llama Las revoluciones y sus elementos. Evidentemente también habrá actividades que vayan en función de lecturas, de crónicas, de leyendas, del contexto ruso con Tolstói, y también habrá un taller para niños. Estas actividades tienen el objetivo de fomentar el interés por el arte y se difundirán a través de las redes sociales de Hacienda Escultura del 15 al 19 de junio. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, a ver si tenemos la oportunidad de platicar en un ratito más acerca del Centro Vladi y las actividades que realiza, porque yo creo que es un lugar importante para, además de la Biblioteca Lerdo de Tejada, pues redescubrir o descubrir la obra de Vladi. Y otro centenario que uno no se pone a pensar a veces, pero bueno, fueron contemporáneos, vivieron en el mismo siglo en circunstancias distintas, pero con una visión muy, muy crítica de la vida. Se cumplieron 100 años del fallecimiento de uno de los padres de la sociología moderna, la administración pública, el pensamiento contemporáneo, la crítica de la sociedad. Nos referimos a Max Weber. Y enseguida el politólogo e investigador del Colegio de México, Francisco Gil Villegas, nos va a platicar acerca del legado de este autor alemán y cómo su aproximación a las ciencias sociales, a la explicación del comportamiento en grupo, sigue siendo interesante, sigue siendo vigente en nuestros tiempos. Sociólogo, economista y politólogo alemán, Max Weber es considerado uno de los pensadores más importantes del siglo XX por su análisis de las sociedades modernas y la función pública. Junto a Karl Marx y Emil Durkheim, se le reconoce como uno de los padres de la sociología moderna. Sin embargo, Weber fue quien desarrolló la aproximación interpretativa de las ciencias sociales. A 100 años de su muerte, recordamos su legado y vigencia. Deja un gran legado en sociología de la religión, sociología de la dominación, sociología jurídica, sociología teórica,
una definición de sociología en donde combina los elementos de la necesidad de la comprensión interpretativa de la acción social, saber cuáles son las motivaciones y por qué actúan los actores sociales como actúan, pero combinado con una explicación causal externa, que fue un método que aplicó de manera magistral en su sociología de la religión, pero también en su sociología de la dominación. De acuerdo con el doctor Francisco Gil Villegas, profesor investigador del Colegio de México, editor y traductor de obras weberianas como Economía y Sociedad y la ética protestante y el espíritu del capitalismo, el sociólogo alemán logró un fascinante estudio de las sociedades modernas contempladas contra el telón de fondo de la historia universal, además de crear conceptos como Estado y burocracia, definiendo esta última como la forma más eficiente de organización teniendo en cuenta la complejidad de los aparatos estatales. Weber acuñó muchos conceptos, entre otras cosas, pues la metodología del tipo ideal o del tipo puro, que es una abstracción conceptual que nunca se da en la realidad como tal, pero que luego sirve como un instrumento para ordenarla, dado que él concebía que la realidad es multifacética, plurivariable, pluricausal y que es necesario tener conceptos que permitan ordenarlo. Desarrolló las metáforas para entender la modernidad. La más conocida es la jaula de acero, que usaba para dibujar cómo la modernidad llevaría a modificar la esencia de la naturaleza humana. Lo que Weber decía es que el hombre, el ser humano de la era moderna, está más bien como en un caparazón, es decir, como por ejemplo la concha de una tortuga o de un caracol, que no lo ve como algo externo a su hábitat, sino que es su hábitat mismo. Y entonces, dentro de esto, él consideraba que la tecnología, con lo poco que conoció Max Weber del desarrollo tecnológico a principios del siglo XX, él con eso dijo, esto va a cambiar la esencia de la naturaleza humana, porque veía cómo tiene que sobrevivir un ser humano en las condiciones de un mundo burocratizado, desencantado y tecnologizado. Weber pudo predecir escenarios políticos como el fracaso del socialismo, el desencanto democrático y el nacionalismo, y describió el destino de los sistemas basados en la autoridad carismática. A Weber le preocupaba mucho las razones por las cuales se obedece un sistema político. Y la legitimidad la define como un sistema de creencias socialmente compartidas. No es una legitimidad de árboles genealógicos, de sangre azul o algo por el estilo. Es porque la gente lo cree. Weber decía, los líderes carismáticos pueden ser muy constructivos, pero también muy destructivos. Hay que tener cuidado porque el carisma es algo esencialmente efímero e inestable. Pues se generan muchos desencantos y el gran problema es que puede llegar el momento en que ya no haya ningún tipo de autoridad o legitimidad que vaya a ser reconocido. Max Weber murió hace 100 años a causa de un rebrote de la pandemia de la gripe española, en un escenario similar al que hoy vivimos. Noticias 22, Omar Vera. Max Weber, un hombre adelantado a su tiempo, con una diligencia extraordinaria, ya lo retomaremos en unos instantes, pero él ya manejaba las cuestiones de las pasiones por una causa e inclusive de los problemas del distanciamiento para tratar de resolver un problema dentro de una sociedad. Y en otros temas les platicamos que México y España ya están haciendo una agenda bilateral de cultura para el 2021. La secretaria de Cultura de México, Alejandra Frausto, y la secretaria de Estado de Cooperación Internacional de España, Ángeles Moreno, tuvieron una reunión virtual con el objetivo de profundizar en las actividades que realizarán de forma bilateral. Entre las acciones más representativas se encuentra la exposición Los Olmecas y las Culturas del Golfo de México, que se propone presentar en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid después de su exhibición en París de octubre del 2020 a octubre del 2021. También hablaron de la reproducción en 3D del Calmecac de Tenochtitlan que se encuentra en el Centro Cultural de España, de la investigación de los restos del navío de Nuestra Señora del Juncal y del diagnóstico del patrimonio cultural sumergido en la Reserva de la Biosfera Banco Chinchorro en Quintana Roo.
Para conmemorar los 500 años de la llegada de los españoles a México Tenochtitlan, planean una revisión historiográfica en América Latina que destacará la evolución de la relación entre ambos países en los últimos años y proponen crear un equipo curatorial con especialistas de las dos naciones para seleccionar las actividades a realizarse. Además, trabajarán de manera conjunta la agenda rumbo a la próxima sesión de Subcomisión de Cooperación Educativa y Cultural entre México y España, que abordará temas relacionados con economía creativa, así como de la puesta en marcha de un laboratorio cultural México-España que permitirá a creadores y artistas ser incluidos en la producción del sector a nivel global. Incluso abordaron los trabajos encaminados a la segunda edición de la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales a realizarse en 2022. Bueno, algo interesante que yo creo que vale la pena respecto a estos temas que estamos abordando en este segmento, antes de irnos a la pausa, un par de comentarios. Les decía que el Centro Vladi es muy interesante. Ahí se resguardan los escritos inéditos de Víctor Serge, el padre de Vladi, también un personaje súper interesante del que habría que investigar y leer más. Ahí pueden encontrar tanto la obra escrita por su padre como fragmentos de murales, pinturas, grabados, dibujos, acuarelas. Hay talleres y actualmente todos estos días, estas semanas, se le va a estar rindiendo homenaje, así que comuníquense, entren a la página del Centro Vladi y bueno, pues es una manera de acercarse a este personaje que en algún momento de la historia toca con este otro personaje fabuloso que es Max Weber. Y bueno, este asunto de los líderes carismáticos, los líderes tradicionales y los líderes elegidos o burocráticos, elegidos de una manera administrativa, aún hoy en día uno escucha a los politólogos, a los analistas, siguen utilizando los términos de Weber para hablar de la sociedad, del Estado y del poder, Rafa. Esto es muy interesante porque ahí están involucradas las pasiones, y lo decía el propio Max Weber, no se trata de aconsejar a príncipes, sino de entender, estamos hablando de aquella Europa de hace 100 años, sino de entender cómo se relacionan con la sociedad y no dejar nunca de lado que son seres humanos, Weber. Así es. Bueno, hay muchas cosas que podríamos platicar sobre estos dos personajes de manera rápida. Laura, tú has mencionado el Centro Vladi, que está en la calle de Goya, en la colonia Mixcoac Insurgentes. No hay que perderse este sitio que es muy atractivo. Y a propósito del padre de Vladi, Víctor Serge, pueden encontrar en el Fondo de Cultura Económica este libro que está lindísimo. Lo lanzaron el año pasado. Y me parece que tienen ahí algunas otras cosas en torno a Víctor Serge. Este es un libro hermoso de Capitán Swing, también de Víctor Serge. Un personaje que has mencionado, Laura, muy importante. Vladi llega junto con su padre aquí a México. Aquí muere Víctor Serge. Y de todo eso, de estas escrituras de personajes que no tienen patria, nos habla Filippo de Lepron en este libro, porque Víctor Serge era hijo de rusos, pero con la revolución se fueron a Francia. Entonces, en términos literarios, él no es escritor francés, tampoco es escritor ruso, entonces se queda ahí en un vacío impresionante, pero es un escritor de una sola pieza, y él es el padre de Vladi. Vladi, en el Centro Vladi van a encontrar dibujos de lo que hizo él siendo muy joven, acompañando a su padre en barco por diferentes lugares, tratando de llegar a algún país que los aceptara. Vladi tiene todo ese testimonio dibujado hasta que finalmente llegan aquí a México. Y por último, Rafael, lo que estabas anunciando sobre Max Weber, un autor al cual recomendamos su lectura, nos dice muchas cosas. No tenemos otra cosa en este mundo, lo dijo hace más de 100 años, que el desencanto de nuestra realidad. Y en la nota de Omar escuchábamos esta metáfora sobre la jaula. Él se preguntaba, ¿quién saldrá de esa jaula? ¿Quién será capaz de dejar este ideal burocrático de aferrarse a algún trabajo con aspiración de lograr un puesto mayor? ¿Quién es el que romperá esa tradición y se aventurará a una nueva realidad que nos remita a los ideales del pasado? Es un personaje muy interesante, y cuando lo vemos pareciera que nos está hablando de la actualidad. De hoy, así es. Con esas reflexiones vamos a una brevísima pausa. Es una oportunidad muy agradable de hacer documentales, porque es un espacio en donde uno debe de romper con todos los prejuicios. Un programa
programa dedicado al quehacer de los documentalistas mexicanos, cuyo objetivo es incentivar el conocimiento. El primero se metió en el esternón y el siguiente se lo metió en medio de la frente. ¿Qué se siente que no había? Pues ya no se sentía nada. Documenta 22. Estreno, martes 22 horas. Tu derecho a identificarte es esencial. Por eso, tu INE ha trabajado en innovaciones tecnológicas que lo garantizan. Si no recogiste tu INE por la contingencia o la perdiste, como medida temporal podrás tramitar una constancia digital oficial. Tramítala del 25 de mayo al 1 de septiembre en INE.mx. Infórmate en INETEL 800-433-2000. Contamos todas, contamos todos. INE. Aquí encontrarás un periodismo libre y crítico, donde la caricatura es el recurso plástico para entender el México que nos toca vivir día a día de la mano de Cintia, Elguera, Hernández, Rapé, El Fisgón y Patricio. Ale, ¿cómo estás? Dinero público que le llegaba a sus empresas. El Chamuco TV y Los Hijos del Averno. Nuevos capítulos, domingos 20:30 horas. Continuamos aquí en Noticias 22. Vamos a hablar sobre libertad de expresión y también desarrollo profesional. Periodistas como Ricardo López Cordero y Dolores Rosales Cortés ofrecieron una charla para intercambiar ideas sobre las prácticas informativas, sobre esto en específico, de qué manera la libertad de expresión va de la mano y no se contrapone con el desarrollo profesional. Organizado por el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo, se llevó a cabo una sesión más del ciclo Viernes de Periodistas en Línea, con la participación de Dolores Rosales Cortés y Ricardo López Cordero, en el que se analizó el tema libertad de expresión, sus límites y democracia. La prensa en una democracia debe ser crítica. Esa es la función del periodismo. Entonces, yo creo que debemos recordar vivimos en un país de años que la afección de las sociedades hacia la democracia ha perdido solidez, sobre todo en las nuevas generaciones. El ascenso al poder de líderes carismáticos y populistas como Trump en Estados Unidos, como Erdogan en Turquía, como Víctor Orbán en Hungría, ha puesto de manifiesto que hay líderes políticos que una vez que asumen al poder mediante las reglas democráticas, una vez que toman posesión del mismo, empiezan a minar este tipo de libertades individuales de las personas, específicamente la libertad. Para Ricardo López Cordero, la libertad de expresión puede comprenderse como el ejercicio de un derecho, en tanto reconocimiento del derecho de los demás. Y esta proposición liberal a favor de la libertad de expresión se puede resumir básicamente en dos puntos. El primero es que no solo se trata del derecho del emisor a hablar, sino del derecho igualmente importante de los receptores a escuchar. Y el segundo es que cada vez que uno viola o propone violar la libertad de expresión de alguien más, está haciéndole un nudo a una cuerda con la que más tarde será colgado. Dolores Rosales Cortés destacó la contribución del periodismo para vincular ideas y constituirse en contrapeso del poder en tanto sociedad civil. Estamos en presencia de una etapa en la que me parece que con esta narrativa se está intentando construir una nueva hegemonía. Y para la construcción de una nueva hegemonía, y no digo mayoría, porque en mayoría y entre hegemonía hay un matiz diferente. Una mayoría sabe que debe respetar las reglas porque hay contrapesos. Y en esto me parece que en el país esos contrapesos de la añeja tesis de la división de poderes está endeble. Y la sociedad civil es quizá la única que puede ejercer estos contrapesos al poder, y los medios de comunicación y los periodistas son sociedad civil. Noticias 22, Víctor Gaspar. Confirmado en una nota tan actual la vigencia de Max Weber a 100 años, que tiene que vincularse también, por supuesto, con la libertad de expresión una vez que vivimos en sociedad. Y pasando a otros temas, vámonos con artes escénicas. Teresa González Corona es la primera mexicana en ingresar al Conservatorio Nacional de Actuación de Ernst Busch, una escuela en la que normalmente concursan alrededor de 1,200 candidatos y solo 24 logran entrar.
Aunque desde niña se interesó por el arte dramático, fue durante la adolescencia cuando Teresa González descubrió que su vocación era interpretar personajes en un escenario. Bueno, y yo tuve la oportunidad de vivir en París un año antes de entrar a la facultad y ver teatro. Entonces, eso, yo no hablaba francés y aprendí a hablar francés precisamente en el teatro, en el teatro de la Comédie Française, y luego regresar a México. Estudió en el Colegio de Literatura y Arte Dramático de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y posteriormente en la Escuela Nacional de Arte Teatral. Su pasión por la cultura alemana y su interés por prepararse en Europa la orilló a buscar una oportunidad en Berlín. Y algo que me llamó a la Ernst Busch es su historia, o sea, su manera de no solamente de tener una presencia muy fuerte en el teatro alemán y europeo, sino también de tener una historia de resistencia a lo largo de la historia, ¿no? De la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, una presencia muy importante en la DDR, y mantenerse no solamente como un centro de excelencia técnica y teatral, sino también como de un núcleo de resistencia artística. Anualmente, esta academia selecciona 24 alumnos de más de 1,200 candidatos. Es un momento muy emocionante pues, en mi vida, ¿no? Porque pues, gracias a mi esfuerzo y gracias a la excelente formación que yo he recibido en México, en el ENAD, en el IMBA, pues llego a Alemania a competir me atrevería a decir, la mejor escuela de actuación que hay, fundada en 1905 por Max Reinhardt, como escuela del Deutsches Theater, y me quedo, ¿no? O sea, me quedo a la primera y me avisan el día que audiciono. Entonces, pues sí, es como una felicidad y un agradecimiento muy, muy grande. Teresa González Corona es la primera mexicana que ingresa al Conservatorio Nacional de Actuación de Alemania. Pues lo que hacemos en México y mi manera de haberme comprometido con el teatro personal, pues me dio esa oportunidad, ¿no? Y eso me llena de orgullo, de felicidad. Noticias 22, Oscar Cortés. Bueno, felicidades a Teresa por ingresar a esta escuela. Seguramente estaremos muy, muy al pendiente de lo que haga y seguramente nos va a dar muchas sorpresas en el futuro próximo. Y seguimos en la escena, en otro contexto, en otra geografía, en otro ámbito. La compañía de teatro penitenciario, en voz de su titular, Itari Marta, nos habla sobre los méritos que los han llevado a merecer el premio de la Ciudad de México que lo otorga la Academia Metropolitana de Teatro. Vamos a conocer más. Con más de una década de trabajo, la compañía de teatro penitenciario ganó el premio Ciudad de México que otorga la Academia Metropolitana de Teatro. Este proyecto, que dirige la actriz Itari Marta y que inició en la penitenciaría de Santa Marta, Acatitla, busca ser una estrategia de prevención del delito y de reinserción social a través del arte escénico. Tiene como varios méritos. Por un lado, pues que nos reciban como una compañía de teatro profesional que forma parte del gremio teatral. Por otro lado, reconocer este trabajo que llevamos 11 años desarrollando y que además a este premio hemos aplicado ya 3 veces y entonces pues la tercera es la vencida. Entonces, en este momento de la pandemia, en donde estamos pasando por una situación muy complicada en el Foro Shakespeare y en los proyectos de impacto social, porque pues, realmente no hemos podido entrar y seguir con nuestra labor, pues esta compensación económica pues sin duda será muy bien utilizada y es muy, muy valorada en este momento de nuestra historia. Esta compañía tiene su sede en el Centro Cultural Autogestivo El 77 y su labor incluye una serie de talleres de actuación, dramaturgia y escenografía que se imparten en el penal de Santa Marta, Acatitla. Además, es una fuente de empleo para quienes estuvieron privados de su libertad y a través del teatro buscan reinsertarse en la sociedad.
Durante la emergencia sanitaria, la compañía de teatro penitenciario se enfoca en la realización de actividades en línea, promueve su trabajo de serigrafía e investiga nuevas formas de colaboración con otros espacios independientes. La petición sería que un poco nos salgamos de la caja e imaginemos nuevas formas de fondear, de financiar a los compañeros y compañeras artistas, porque las becas que se están diseñando son becas insuficientes, son becas que realmente solo son paliativos, son placebos, pero no resuelven problemas de fondo, de generación de empleo, de productividad, etc. También la compañía es una oportunidad de crecer, de superarse y de colocarse en escenarios nuevos y que probablemente no habían imaginado antes. Noticias 22, Karen Rivera. Enhorabuena por esta gran alternativa, porque finalmente las artes escénicas también son un respiro de libertad. Y esto lo vinculamos con lo que ya decía Laura al inicio del programa y que estaremos conmemorando, y ya el Canal 22 tiene programación especial desde el día de hoy para celebrar la memoria de Carlos Monsiváis. De hecho, él también fue adaptado al teatro por ahí de 2012. Mario Ficacci adaptó algunos textos de Monsiváis para presentarlos como lecturas dramatizadas con rotundo éxito y parte, por supuesto, de esta memoria. Un hombre que supo abrazar y entender muy bien la cultura en todos sus estratos, en todos sus niveles, no solo de México, sino del mundo, Weimar. Mira, es muy interesante esto que mencionas, Rafael, porque bueno, ahora que estamos nosotros en un debate de qué es cultura y que el apoyo a la cultura y presupuesto a cultura, bueno, la pregunta es ¿qué es cultura para nosotros? Porque, por ejemplo, Canal 22, el Canal Cultural de México, ha cambiado, ha tenido una modificación en su aproximación a la idea de cultura en lo que hemos hecho en los últimos años a como era hace 25, 26 años cuando nace. Lo mismo ocurre en la época de Carlos Monsiváis. Cuando estaba Carlos Monsiváis había una idea de cultura muy aburguesada, ¿no? La de la ópera, la de el teatro, la de los grandes escritores. Y cuando llega Monsiváis le toca, él nace junto con la televisión, imagínense. Entonces hay un cambio en la forma de consumir lo que hoy llamamos productos culturales. A él le toca una época en donde está un Elvis Presley, en donde está un Lon Chaney en el cine en Hollywood, en donde está la época de oro del cine mexicano, le toca de niño, le tocan los Beatles. Aunque él está en otras cosas, también se inserta en ello y era algo que no alcanzaban a leer los intelectuales de su tiempo. Por eso estamos hablando de que esa cultura de Carlos Monsiváis es prácticamente aquella que hoy estamos entendiendo un poco todos nosotros. Es decir, tiene un mismo valor hablar de artesanía como arte popular, como hablar de Richard Strauss o como hablar de, vuelvo a los Beatles o incluso Luis Miguel. Bola de Efectivamente. nieve, ¿no? Bola de nieve, muy chiquito. Luis Miguel, decías, bueno, él apareció en un videoclip de Luis Miguel, apareció también en Los Caifanes, la película de Ibáñez, apareció en este pueblo no hay ladrones de Alberto Isaac, en fin, tenía, platicábamos hace ratito, no le decía el feo nada. Para él todo podía ser sujeto de cultura, lo mismo Gloria Trevi que Octavio Paz. ¿Por qué? Porque él tenía un filtro que se llama cultura y todo lo veía a través de ese filtro llamado cultura y eso le daba una posibilidad de analizarlo desde un punto de vista más profundo, aunque siempre muy entretenido, con gran sentido de la ironía, del humor. Y fíjense que justamente el próximo viernes vamos a estar platicando con más detalle acerca de la vida, la obra, el legado de Monsiváis, pero toda la semana tenemos contenidos relacionados aquí en Canal 22. Hoy, para empezar, imagínense, dos grandes amigos de Monsiváis, Elena Poniatowska y Javier Aranda Luna, en debate de 22 a las 9 de la noche, van a platicar qué va a salir ahí, seguramente anécdotas, historias, recuerdos. El Monsiváis personal de Elena Poniatowska se titula este programón que no nos tenemos que perder, terminando Noticias 22 con esta recomendación que ya ténganla completamente clara para que no se despeguen de nuestra pantalla. Nos vamos a la pausa. En México, la cocaína
llegó como una noticia casi milagrosa, que al parecer curaba todo. A partir de entonces, se empieza a incrementar su consumo debido a los efectos que tiene sobre la fatiga y a su poder para mejorar la fuerza y aumentar el deseo y la potencia sexual. Cocaína en la historia de las adicciones en México. Capítulo de estreno, lunes 21 a 30 horas. Grandes personalidades que con su trabajo han marcado tendencias en diferentes áreas. No me quería parecer a ellas y sin embargo me fascinaba. ¿Qué pasaba por tu cabeza con esta mujer? Freud decía que todos los personajes que aparecen en el sueño somos nosotros. Eran los tres grandes. Viendo la obra que cada uno tenía. Silvia Lemus platica íntimamente con ellos y nos revelan cuáles han sido las claves de su éxito. Tratos y retratos, miércoles 22 horas. Bueno, vamos a tener un segmento muy atractivo, muy visual. Empezamos con foto. En el ámbito de esta manifestación se han dado a conocer a los y las ganadoras del premio Sony World Photography 2020. Vamos a conocerlos. La Organización Mundial de Fotografía ha revelado a los ganadores de los Sony World Photography Awards 2020, una de las competencias más prestigiosas de la industria fotográfica. Pablo Alberenga, fotodocumentalista uruguayo, ganó como el fotógrafo del año por la serie titulada Semillas de Resistencia, donde retrata la difícil situación de las comunidades indígenas en América Latina, que luchan por preservar sus territorios de la agroindustria y la deforestación. De acuerdo con el autor, la serie explora el vínculo entre los defensores y su tierra, una área sagrada en la que descansan cientos de generaciones. Las imágenes realizadas en plano cenital tienen la intención de representar cómo los activistas están dispuestos literalmente a entregar sus vidas por su territorio. Es un concurso que nace hace 13 años, junto con la World Photography Organization. Sony crea este concurso buscando ser un escaparate ideal para el talento en el mundo. Y en México hemos estado trabajando fuertemente para mostrar el talento mexicano. Estamos muy convencidos de que hay muchos mexicanos y mexicanas talentosas y los estamos buscando, los convocamos, los invitamos a participar. En la lista de finalistas destacó también la mexicana Cecilia Manzanares con su serie Espécimen 07, en la que los límites aparentemente definidos entre vegetales y animales se diluyen, se mezclan, dando a luz a seres imaginarios. Con este proyecto, la fotógrafa cuestiona cómo percibimos lo ordinario. Una mezcla entre el mundo vegetal y el mundo animal para crear nuevos especímenes que surgen desde mi imaginación. Y pues ha sido como un constante trabajar en el mundo de las formas y texturas vegetales. Me encanta como explorarlo y esto me ha llevado también a explorar como las formas animales y de ahí es que surge este concepto y esta idea de mezclar ambos universos y generar estos especímenes que después me inquietaron tanto como para querer clasificarlos. Las fotografías fueron seleccionadas entre las más de 345,000 imágenes de artistas de 203 países del mundo, el número más alto hasta la fecha. Noticias 22, Omar Vera. Pero vamos a continuar con un festival que ha tenido una importancia a lo largo del tiempo en España muy importante. Se encuentra en el estado de Aragón, muy cerca de Zaragoza, pero rumbo a los Pirineos. Y se trata del Festival Internacional de Cine de Huesca, que después de algunas reinvenciones que ha tenido que generar este festival debido a los procesos económicos que ha vivido España en los últimos 12 o 15 años más o menos, ahora se prepara para dar a conocer de qué manera llegará a esta su más reciente edición. El Festival Internacional de Cine de Huesca llega a su edición número 48, siendo el primer festival en Europa que mezcla una parte presencial y otra online, tras la crisis que ha suspendido la mayor parte de las fiestas del cine en el viejo continente.
hemos mantenido las secciones presenciales de la sección oficial del festival, nuestros cortometrajes a concurso en el Teatro Olimpia, la sede habitual del festival, donde con limitaciones y con todas las precauciones vamos a poder ver algunas sesiones presenciales. Por otro lado, hemos montado también un gran autocine, hemos recuperado esa manera de ver cine dentro del coche que permite mantener pues, esa seguridad que nos reclaman las autoridades sanitarias, y vamos a tener grandes estrenos de películas dentro del coche, como estamos acostumbrados a ver en diferentes películas. Y la tercera pata, muy importante este año, va a ser un gran festival online que hemos montado y que se puede disfrutar a través de nuestra página web, con la sección oficial, pero también otras muchas secciones paralelas que conforman más de 100 cortometrajes que son una foto fija de lo que es el mundo del audiovisual y del cortometraje ahora mismo a nivel internacional. Este año, los premios principales del festival serán para la actriz Ana Castillo y la cineasta Isabel Coixet, además del premio de su fundador Pepe Scriche a la Cátedra Bergman de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestra intención es que podamos ser un espacio para reflexionar sobre la creación, para imaginarnos otras maneras en las que puede funcionar el trabajo artístico de lo teatral y lo fílmico, también para debatir ideas, para formarnos. Hacemos muchísimos espacios como talleres, seminarios. 3 cortometrajes mexicanos compiten entre los 32 iberoamericanos. Se trata del cortometraje Diabla, de Ashley George, y 2 óperas primas, Pesca de sirenas, de Cristal Castillo. Oye, ¿existen las sirenas? Y El puente de los niños traviesos, de Fabián León López. Le decían la Misha por sus ojos verdes, como los gatos. En los últimos años, varios cortometrajes mexicanos han resultado ganadores de los premios Danzante, tanto iberoamericanos como a nivel internacional, lo que les ha dado la posibilidad de poder optar a los Oscar y a los premios Goya. Tenemos siempre invitados que vienen de México, ya desde nuestro comité de preselección tenemos personal mexicano, y este año, por ejemplo, por decir algunos nombres, nos acompañará Celso García, director de cine mexicano, que está como parte del jurado de nuestro concurso de cortometrajes. Hasta el día 20 de junio, toda la programación del Festival Internacional de Cine de Huesca se podrá ver de forma gratuita a través de su página web www.huesca-filmfestival.com. Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Y ya que hablamos de cine, quienes también están planeando dar una vuelta de 180 grados a su propuesta, no solo nominados en categorías en el jurado, son los de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos. Y de entrada, los premios Oscar en su edición 93 se mueven de fecha. Era de esperarse, y hoy la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos lo confirmó. La entrega de los premios Oscar será aplazada 2 meses. La emergencia sanitaria que se vive a nivel global ha retrasado, cancelado o pospuesto festivales, entregas de reconocimientos y estrenos comerciales. Por eso han tomado la decisión de recorrer la ceremonia 4 semanas. Ahora se realizará el 25 de abril en lugar del 28 de febrero de 2021. Esta decisión modificará completamente el calendario, pues ahora también se extienden las fechas para inscribir una película, del 31 de diciembre de 2020 al 28 de febrero del siguiente año. Además, se modificarán algunas reglas, pues los filmes que se estrenaron directamente en plataformas digitales, sin pasar por salas comerciales, también podrán competir por el Oscar. Aún no se sabe si la ceremonia se realizará de manera presencial o si los invitados lo harán de manera virtual. Lo que sí podemos adelantar es que el 15 de marzo se darán a conocer a los nominados. Esta decisión repercutirá de manera directa en toda la industria, modificará fechas de estreno y es muy probable que sature la cartelera en el invierno y parte de la primavera. Ahora hay que esperar cómo reaccionan otras entregas de premios como los BAFTA y los Globos de Oro ante esta decisión de la Academia. Noticias 22, Julio López. Bueno, las reglas están cambiando, el mundo del audiovisual se está transformando, las cadenas de valor rotas, pero la producción a todo lo que da. Vamos a una muy breve pausa, regresamos con más información. ¿Cómo se llega a ser líder de una gran nación? Верим, Годуновскую, Чамосквагер! Верим!
vida estuvo marcada por escándalos. Не было меня весь мой рот из слез. Остынь, Вася. И я за нечеловек написал. Pero él fue un hombre que el pueblo y el clero ruso convirtieron en zar. Godunov, una serie basada en la obra de Alexander Pushkin. Episodios de estreno, domingos 21 horas, por Canal 22. La cultura se ve en todas partes. Las personas tenemos 3 vidas en realidad: la vida pública, la vida privada y la vida secreta. Elena Poniatowska tuvo acceso casi a la totalidad de las vidas de Carlos Monsiváis, un pensador de acción y reflexión, un cronista que nos contó el cuento de la verdad. Acerquémonos a él a través de Elena Poniatowska aquí, en Debate 22. Hoy, 21 horas. Juan Villoro pasa lista en el High Festival 2020 con la conferencia virtual Fuego Nuevo, una reflexión sobre machismo, violencia y el tecnopolio en el que vivimos. En el pasado mes de diciembre escribí un artículo revisando la última década que llevaba un título inspirado en Mafalda: Paren la década que me quiero bajar. Y es que la década terminó con un planeta lastimado por el ecocidio. También ha sido la década de la pérdida de la privacidad. El negocio más fructífero en el momento es la extracción de datos personales. Nos hemos convertido todos en botín de las compañías que extraen información de nosotros para transformarlas a través de algoritmos en ofertas que aparentemente necesitamos. Nos hemos caído en el tecnopolio que tanto temía el sociólogo norteamericano Neil Postman, y también estamos ante una situación sorprendente. Si vamos a un baño público ya casi no encontramos frases obscenas ni insultos, porque ahora todas esas frases están en las redes sociales. Ante esta situación, uno se pregunta si no es perfectamente lógico que prospere la violencia, y una de las más terribles que hay en el planeta es la de género. México es un país profundamente machista y numerosas mujeres han alzado la voz para protestar por los feminicidios. En estas circunstancias, el mundo que conocíamos, el de la última década, pues tenía muy pocos motivos para hacernos orgullosos. Cuando la gente dice todo lo que conocíamos desaparecerá con la pandemia, el mundo no volverá a ser el mismo, yo digo por fortuna. Al replantearnos algunas cosas, pensaremos también en las lecciones afortunadas de la epidemia. Una de ellas es ecológica. El virus hizo más por limpiar el planeta que todo lo que hemos podido hacer nosotros. Los canales de Venecia se limpiaron, la nube negra desapareció en el cielo de China, las especies salvajes regresaron por sus fueros e incluso visitaron horizontes urbanos. Esto fue profundamente significativo y ojalá lo tomáramos como una lección para seguir por ese camino, porque la contaminación del planeta ya es irreversible. En las políticas públicas, la cultura no parece algo de primeros auxilios, y sin embargo lo es, porque hemos resistido gracias a la capacidad de imaginarnos de otro modo en medio de la crisis y en el encierro. Sobreviviremos exclusivamente en comunidad, y toda comunidad se ha fundado en torno a una fogata, de modo que ese fuego nuevo de los aztecas volverá a arder entre nosotros, señalando el fin de una cronología y el principio de otra. Y todos los fuegos, en el fondo, son el mismo fuego, el fuego del origen, la demostración de que la especie lo necesitó para calentarse las manos y para preparar comida, recursos materiales, pero también y sobre todo para contar historias. Bueno, y hay otras conversaciones que también vale la pena y valdrá la pena escuchar. Está por terminar el ciclo de charlas virtuales Ruidos Negros a la Distancia del Museo Carrillo Gil. Nuestra compañera Karen Rivera nos platica acerca de este programa.
El Museo de Arte Carrillo Gil realiza el ciclo de charlas virtuales Ruidos Negros a la Distancia, en el que artistas de la sexta edición del programa BBVA y curadores dialogan al respecto de su obra, sus procesos creativos y sus piezas que se exhiben en este recinto. La voz de los artistas es una voz bastante importante todo el tiempo y en particular en este tipo de tiempos. ¿Por qué? Porque el artista es un observador. Ruidos Negros a la Distancia terminará el miércoles 17 de junio con los artistas Marcin y Ulises Matamoros. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, hay que observar de qué manera podemos acercarnos a los museos en este momento que poco a poco estarán reabriéndose o rediseñándose las actividades. Muchas de ellas son en línea, pero también una recomendación: no dejemos de lado los museos. Hay diferentes evaluaciones que se han hecho al momento desde la UNESCO para saber cuál es la temperatura que hay en los museos en el mundo, y es verdaderamente preocupante. Preocupante no solamente en naciones que han invertido una buena cantidad de dinero, como es el caso de Alemania y de Francia, para apoyar a sus actividades artísticas y culturales, pero al mismo tiempo ocurre en naciones que económicamente pareciera que son poderosas, como Estados Unidos, en donde se vislumbra que los museos pasen y que desaparezcan un buen porcentaje. En México, como país, como la región de América Latina, todavía las cosas están por verse. Lo que comento tiene que ver con las observaciones que se hacen desde UNESCO. Las cosas están por verse porque todavía no se sabe cómo evoluciona la pandemia. Si bien nos han dicho las autoridades que estamos en un semáforo anaranjado, esto quiere decir la activación de ciertas medidas y ciertas economías, pero es cierto que todavía la pandemia en esta región del planeta está en puntos muy altos de contagio, así que hay que tener mucha atención. Por un lado, la salud. Por otro lado, ver de qué manera las actividades culturales y estos espacios que nos acercan exposiciones como lo que acabamos de ver del Museo de Arte Carrillo Gil pueden sobrevivir y puedan mantener una actividad. Mucho de ello ocurre con el boleto que paga cada una de las personas cuando llegamos a los museos. Así que es muy importante no alejarse, más allá de lo que esta oferta de la nota de Karen Rivera nos muestra, también pensar de qué manera nosotros podemos participar en activación cultural de la oferta museística cuando los tiempos nos lo permitan. Bueno, dicho esto, vamos a cambiar ahora de tema. Vámonos con el FONCA, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, que ha lanzado una convocatoria para el programa de músicos tradicionales mexicanos. Vamos a decirles que tienen hasta el 30 de julio para registrarse y a continuación les decimos dónde y cómo. Una iniciativa que se remonta al año 2004 para el rescate, protección y promoción del patrimonio sonoro nacional fue retomada en 2019 por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y ahora se presenta la convocatoria para el programa de músicos tradicionales mexicanos 2020. Pero el grupo de músicos tradicionales que se ha formado a lo largo de los años producto de esta convocatoria ha generado una interconexión súper interesante porque en todos los años pasados se ha logrado becar a través de esta convocatoria proyectos de difusión y de promoción de familias tradicionales de la música tradicional como los Tavira, como los Salmerón, como los Nandayapa, gente muy importante en el desarrollo de la música tradicional. La convocatoria está abierta para más de 25 géneros representativos de las entidades del país, como son el son, el bolero, el corrido, la chilena y la jarana yucateca, entre otros. Algunos proyectos implican la creación final de discos y algunos otros de presentaciones. En esta nueva modalidad que retomamos el año pasado, en 2019, tenemos por primera vez en el programa una modalidad de festival. Desafortunadamente, el primer festival que se llevaría a cabo dentro de 2 semanas, que estaba programado para finales de junio. Sin embargo, se hará una tutoría virtual y tenemos una sorpresa preparada en un festival importante para fin de año. El programa de músicos tradicionales ha otorgado más de 250 becas individuales y grupales. En esta ocasión, se organiza en 2 categorías. La primera, con duración de 12 meses para músicos con trayectoria menor a 10 años, y la segunda, por 24 meses, para músicos con una trayectoria mayor en una década. Para ellos es tan diverso como hemos apoyado músicos cuya principal intención es el rescate de zonas ceremoniales para la agricultura, para la siembra y para la cosecha.
estas formas es difícil de registrarlas. Ellos se enfrentan a nuevos desafíos registrando tanto la ceremonia como la misma música, también registrando la música en papel, ya sea en partituras o sus equivalentes, y finalmente haciendo un registro pues en audio, ¿no? de buena calidad. Algunos músicos tradicionales que lograron obtener una beca en los años 2008, 2009, posteriormente lograron ingresar al Sistema Nacional de Creadores con un proyecto ya muy desarrollado. Esto quiere decir que esto fomento desde la convocatoria de músicos a ellos mismos los ayuda a desarrollar también otras competencias, no solamente de la técnica y de la música tradicional, sino a crear proyectos mucho más propositivos con mayor alcance. La convocatoria para el programa de músicos tradicionales mexicanos 2020 permanecerá abierta hasta el 30 de julio. La información está disponible en el sitio electrónico foncaenlinea.cultura.gov.mx. Noticias 22, Víctor Gaspar. Juan Manuel Hernández Arellano es uno de los ganadores del concurso Home Pro Challenge. Comparte su experiencia con Noticias 22. Dos mexicanos están entre los ganadores del Home Pro Challenge, concurso que fue creado para que las personas mostraran cómo era su vida en casa. La verdad fue una noticia que no me la esperaba. Simplemente lancé el video y dije, pues ahora sí, si se da bien, si no, pues ahora sí que el no ya lo tenía, ¿no? No perdí la oportunidad, y después de un lapso de 2 semanas, primero recibí la noticia de que había sido un video seleccionado. Juan Manuel Hernández, quien es cineasta y espera en un futuro ir a Canadá a especializarse, grabó el momento en el que él y su mamá bañan a uno de sus perros. El resultado es una historia redonda y bien contada. Y mi perrito tiene apenas, bueno, en ese momento tenía 2 meses, digo, pues vamos a darle un buen baño y a ver qué sale. Y fue así como surgió la idea. Lo único que sí fue como contar un poco más la historia acerca de, a través de las tomas, ¿no? Así como un poco la cámara en la cabeza, en la tina, en las escaleras cuando vamos bajando, y que sea una historia más conmovedora. La música es creo que será el 40% de la edición. Los efectos de sonido, también está la colección de color, pero sí la música es elemental. Juan Manuel Hernández Arellano y Mariano Razo, el otro mexicano ganador, recibirán una cámara por parte de los organizadores. Noticias 22, Alberto Aranda. Pues ahí está, hablaban hace rato Laura Weman de las alternativas que nos ofrece el séptimo arte, trabajo en video. Pues ahí hay una más, y qué bueno que estemos también dando de qué hablar en México a propósito de estas plataformas digitales. Y nos vamos a despedir, lo hacemos como es costumbre, con música, recordando al guitarrista de jazz Wes Montgomery, de verdad una leyenda. Se cumplen hoy 52 años de su partida. Él es de los precursores del famoso hard bop, un estilo procedente de las vanguardias jazzísticas en Estados Unidos, precisamente a mediados de la década de 1950, y con estas impresiones, así se llama la obra de John Coltrane, nos vamos a despedir recordando a Wes Montgomery, que Laura Weman, ustedes también como buenos melómanos y amantes del jazz, no me dejarán mentir, es un referente indiscutible. Por supuesto, sí, cuando fabuloso. estamos hablando de esas vanguardias jazzísticas, Rafael, amigos, estábamos en un momento en el que el jazz, si bien venía con la fusión de las músicas afroamericanas con las músicas locales, estaba siendo cada vez más complejo y estaba recorriendo sus límites o sus fronteras en momentos en el que parecía que estaba consolidado y no. Wes Montgomery es uno de tantos que rebasan esa frontera que se tenía vislumbrada en la época, y bueno, mucho tiempo después llegan algunos otros, entre ellos el gran Miles Davis, a renovar y traspasar tantas fronteras más. Llega después el smooth jazz, el fusion jazz, en fin, todos estos movimientos, mucho viene de Wes Montgomery. Así es. Disfrútenlo. Nos dejamos. Buenas noches.